Ojo, pues porque 8 años, 8 largos años llevaba esperando a Atlético Nacional y sobre todo su hinchada para volver a vencer a Millonarios en condición de local por la Liga Colombiana. Pónganle cuidado, desde 2017 el verde paisa no le ganaba al albiazul en el Atanasio Girardot. En aquella oportunidad le ganó 3-2 en el último minuto. Dairo Moreno jugaba todavía en Atlético Nacional, pero nos vamos al 2017. Desde ese año hasta nuestros días se le había complicado horrores Atlético Nacional, que si empate, triunfo de Millonarios, para no ir tan lejos, en el semestre anterior, con estadio lleno, con toda la ilusión a flor de piel, Millonarios le ganó a Atlético Nacional y frustró todas sus esperanzas de cara a meterse en la gran definición, por lo que tenía esa espinita clavada, el verde paisa, y quería sacársela en algún instante, aunque conforme lo que habíamos visto en el primer tiempo parecía que no, como que todo se iba a mantener en los cauces normales, que Millonarios le iba a sacar otro empate o que de pronto le iba a ganar en una jugada aislada. Incluso es que Atlético Nacional no era profundo, no era fluido, había tenido algunos tiros, pero más imprecisiones que tiros directos o tiros altamente peligrosos. Me acuerdo una imprecisión de Morelos, un tirito de Cardona, un tirito a la nada de Marino y Nestroza, muy sobre revolucionados, muy ansiosos. Entonces no se veía como por dónde. Incluso Millonarios había tenido jugadas peligrosas. La de Cabezas Hurtado, que llega y se la pone de interno, de primera, allá David Ospina, e increíblemente la saca el portero de Atlético Nacional. Por lo que parecía uno de los típicos partidos del último tiempo en donde Millonarios complica a Nacional, lo va llevando, le gana o le saca el empate y listo, todos a dormir. Pero no, porque en esta oportunidad, primer tiempo, se fue 0-0. Y en el segundo tiempo, Millonarios se durmió en dos pelotas en donde se supone, creería uno, que hay que estar concentrado, ¿no? O sea, en un tiro de esquina y en un saque de banda, pues mínimamente diría yo, no, que hay que tener las marcas más o menos precisas, hay que estar mirando la pelota básicamente, y no. Entonces resulta que en un tiro de esquina, cobrado por el dios, el ídolo, el intocable, Cabezas Hurtado le estaba dando la espalda a la jugada, y entonces cobraron ahí rápido, la pelotita le quedó a Tecillo pateó y listo, 1-0, y ahí se acabó el partido para Millonarios, porque de ahí en adelante no generó mayor cosa, se fue diluyendo, como que antes del 1-0 competía, iba adelante, tenía los disparos, como digo, de Cabezas Hurtado, de Becán David, se había aproximado, incluso le habían anulado un gol, pero después del 1-0... Bueno, después del 1-0 también le anularon un gol, bien anulado, porque estaba adelantado el Chacho Castro, pero más allá de eso... No, lo de Millonarios testimonial, desapareció, sintió el cimbronazo del 1-0 y ya se diluyó. Ahí, conforme fueron avanzando los minutos, se diluyó el albiazul. Mientras que Atlético Nacional, con un poquito de empuje, porque tampoco es que hizo un partido descomunal, así que uno diga, oh Dios mío, la solución era echar a Gandolfi y dejar a Arias. No, yo para qué les voy a echar cuentos. No, sin hacer un partido descomunal, Atlético Nacional empujó un ratico y listo. Con eso le alcanzó para ganarle a Millonarios. Vamos a la jugada del 2-0. Entonces hay un saque de banda y Millonarios se supone que tiene que estar pendiente, ¿no? Pues creería uno, un jugador profesional que de lunes a viernes pues está 2, 3, 4 horas practicando y le pagan básicamente para que patee una pelota, pues uno creería que debería estar concentrado en eso, pero no. Aquí no aplica. Le hicieron el saque de banda, la pelota le quedó a Alfredo Morelos y se fue en un mano a mano contra Mosquera, y Mosquera no tuvo mejor idea que cometerle un penal a Alfredo Morelos, penal clarísimo. Si alguien protesta no comprendería yo, pero penal clarísimo, llega, le cruza la pierna y listo, penal para Atlético Nacional. Penal que parecía que iba a patear el ídolo, el intocable, pero no, afortunadamente no pateó el ídolo y el intocable, sino que pateó Jorman Campuzano. Yo cuando vi a Campuzano, yo dije, ¿Campuzano en la vida pateó un penal? ¿Cuándo? En Boca nunca lo vi, en el Pereira menos, en Atlético Nacional tampoco, pero ahora sí. Porque yo pensaba, no que iba a patear Cardona, en primera instancia parecía, sino que iba a patear Alfredo Morelos. Pero no, se le dejaron a Campuzano, y Campuzano, que no había hecho gol en Atlético Nacional, y le quedó la pelota ahí en el penal, y qué bien que pateó, Pateó con una tranquilidad, con una certeza, con una firmeza. Portero para un lado, disparo para el otro, 2-0. Y
Si con el 1-0 se había acabado Millonarios, con el 2-0, pues ahí sí ya se acabó directamente el partido. O sea, de ahí en adelante era como ahí tratar de no dormirse, porque Nacional tenía la pelota, Millonarios estaba como con un instinto de conservación, bueno, pongámosle, instinto de conservación cuando iba perdiendo 2-0, ¿no? Que uno dice, no, pues claro, conservando el 2-0 como para no irse con tanta pena. Pena que se pudo haber aumentado porque Rengifo metió el 3-0. Otra cosa es que estaba adelantado. Pero Atlético Nacional, si hubiera acelerado, si tuviera un poquito más de ideas, si tuviera conexiones más frecuentes, le hubiera metido el 3 o 4-0 a Millonarios, que ya era un equipo entregado, que es un cuadro que uno no lo halla porque tiene como chispazos, instantes de lucidez, pero también tiene unos largos lapsos, unas lagunas futbolísticas en donde desaparece defensiva y ofensivamente. Y vean que ya volvió el Chacho Castro, que era uno de los fundamentales. Claro que uno podría aludir acá que es que viene de una lesión, que es que nadie le colabora. Claro, uno podría aducir todo eso. Pero más allá de esta circunstancia en específico, Atlético Nacional ganó el partido bien, porque aprovechó los momentos en donde Millonarios roncó, en donde Millonarios durmió, sacó este duelo adelante y además se quitó esa racha maligna que tenía, 8 años, imagínense lo que significa para el hincha Atlético Nacional ganarle a Millonarios, y hace 8 años que no le podían ganar de local. Entonces por fin se quitaron eso, por fin como que se sacudían. Muy bien, del lado de Atlético Nacional revisemos la nómina. Ospina respondió en unas jugadas del primer tiempo en donde Millonarios exigió. Ospina estuvo presente, sobre todo la que le saca cabeza a Hurtado. Jugada complicada, pero Ospina resolvió como un portero sobrio y seguro. Cándido me parece que hizo unas buenas subidas. Tecillo llegó y marcó el gol. Y aparte Tecillo hace rato se viene consolidando como un central de seguridad para Atlético Nacional. Arias, un partido regular, pero cumplió al final porque Atlético Nacional lo terminó empujando. Andrés Felipe Román intentó armar su tándem con Inestrosa, pero no alcanza a ser el tándem que tuvo en algún instante el año pasado, pero al menos lo intentó. Sin tener un nivel excepcional, Román cumplió para Atlético Nacional. De la mitad de la cancha, Campuzano no solo cumplió, sino que marcó gol de penal, una novedad completa. Y luego los de adelante, Marlos Moreno lo vi peleado con la pelota, con las jugadas. Marlos Moreno parecía que llegaba en un prime Atlético Nacional, pero no. Marlos Moreno está en otra. Por aquí Bauzá pivoteó bien. Cardona hizo unas jugadas interesantes, pero también llegó y definió unas sin sentido. Está también agarrado con Alfredo Morelos, porque Morelos en el primer tiempo llegó y pateó una pelota que Cardona quería que le dejara a él. Por aquí Marino Inestrosa, lo vi muy sobre revolucionado, lo vi como que se le pasaron los decibeles a Marino Inestrosa, le faltó tranquilidad, le faltó calma, incluso le sacaron amarilla y lo terminaron sustituyendo a Marino Inestrosa. Alfredo Morelos, de los importantes en Atlético Nacional, generó un penal para el verde paisa, y aparte en los pivoteos es un sujeto muy complicado de agarrar. Luego los que ingresaron en Atlético Nacional, ¿quién aportó? Bueno, Sarmiento un poco, Rengifo, me gustó la entrada de Rengifo, un muchacho que puede aportar en Atlético Nacional. Revisemos el caso de Millonarios. A ver, Novoa salvó varias veces a Millonarios. Luego de la defensa, lo que menos hicieron fue defender, sobre todo en el segundo tiempo le entraron a Libelton, a Martín, y entre Vargas y Mosquera fue una invitación a una jodida pesadilla. Mosquera cometió penal. Luego la mitad de la cancha, hombre, pues ¿a quién puede uno salvar acá? Por ahí Becandavé, que es uno que otro disparo, pero nada del otro mundo. Cabezas Hurtado, que también hizo el disparo, pero tampoco como para modificar el curso de las cosas. Y el Chacho Castro, pues sí, hizo un gol en fuera de lugar, pero no, le falta al Chacho Castro. Los que ingresaron, Sabio ni lo sentí, ¿no? O sea, ingresó Bruno Sabio y o sea, jugó. O sea, yo lo escuché en la transmisión y ahora que estoy viendo la data aquí, pero nada que ver. Luego, Cañozales, un intercambiable, un genérico sin licenciar. Me parece que no aporta nada. Bueno, Jordana, ya me cansé de hablar de Jordana. Lo adoran en Millonarios, pero pues Jordana por Arévalo. No, para buscar más el partido. Perdió medio campo de Millonarios. Jordana entró como por acto de presencia. Lo mismo que Del Castillo y Dewar Victoria. Millonarios con una nómina escasa, una nómina limitada.
Una nómina que uno llega y mira la tabla de posiciones y uno dice, ¿será que le va a alcanzar a Millonarios con eso para meterse a los 8? Yo creería que sí, que le va a alcanzar a Millonarios, pero más que todo, no porque sea un gran equipo, sino porque los que están ahí compitiendo son muy malos. Uno ve a Llaneros y ve que va en picada, lo mismo con Alianza FC sin nombre, aunque ganó el último partido. Y es que Millonarios a lo último con el sprint final se puede meter y ya luego en los 8 es otro torneo. Es que yo siempre he dicho que en la liga colombiana uno juega 2 torneos, juega la fase regular y luego cuando ingresa a los cuadrangulares ya es un tema totalmente distinto. Por lo que yo creería que todavía le alcanza 14 puntos, está a 4 puntos del octavo, aunque los partidos que se le vienen son complejos. Uno contra el América, duelo directísimo, luego contra el Deportivo Pereira, duelo recontra directo. Entonces, en cuanto a los partidos y en cuanto al fondo de armario, en cuanto a la nómina de Millonarios, no es alentador el asunto, pero numéricamente todavía le alcanza al albiazul. Estamos en la fecha 13, si supera estos partidos llegaremos a la 15, todavía tiene oportunidad. Pero vuelvo y digo, es porque esta liga es muy benévola con los malos que vienen de atrás. Del lado Atlético Nacional, 23 puntos, está que a 2 triunfos de asegurarse su entrada a los 8, sin hacer un fútbol espectacular, pero esto es un tema que yo he manifestado hace mucho tiempo y es que Atlético Nacional aquí en Colombia, por default, por decantación, de fábrica, tiene que estar metido en los 8. Con Autoride técnico, con Bodmer, con Gandolfi, con Juárez, con Arias, con cualquiera, con el Arriero, conmigo de técnico incluso, con cualquiera. Porque Atlético Nacional tiene nómina, de sobra. Por lo que no hay ningún tipo de justificación. A los 8 se va a meter. ¿Por qué? Porque es nacional. Y porque tiene nómina, ya está. Y a Millonarios hoy le ganó porque lo madrugó. Y lo hizo de buena manera, se quitó una racha que tenía de hace mucho tiempo, que al hincha le fastidiaba bastante. Porque yo había hablado con hinchas de Atlético Nacional y siempre mencionaban, no, pero es que Millonarios va y nos gana allá en el Atanasio, qué cosa fastidiosa, y por fin se quitó ese San Benito de encima, de que Millonarios lo complicaba. Y tampoco nos digamos mentiras, o sea, el hincha de Millonarios, por lo que había sucedido en el último tiempo, veía este partido como favorable. Pero en términos generales, visitar Atlético Nacional se da como un duelo perdido. Para Millonarios no parecería tan grave en la medida en la que no estuviera tan colgado. Mientras que para Atlético Nacional esto es un envión anímico porque hace rato que no le ganaba a Millonarios en condición de local. Y como que lo ayuda en esta seguidilla de partidos que ha tenido el Verde Paisa, lo va ayudando como a salir del hueco. En este momento extraño en donde está Arias respondiendo porque es un empleado, no tiene un técnico pues en propiedad Atlético Nacional. Vamos a ver si es que se termina con Arias, si van a poner otro. Queda muy poco como para llegar y poner otro técnico y lanzarlo a los Leones, lanzarlo ahí a la batalla. Y entonces se apunta que Arias podría terminar el campeonato. Pero del lado del Verde Paisa, esto es un envión anímico. Es viento en la camiseta. Y para Millonarios es un cimbronazo. Porque es un equipo que no parece responder en los momentos cúlmine contra rivales de alto fuste. Ya vienen estos partidos contra América, contra el Deportivo Pereira, en donde tendrá que sacar la casta complicada porque no tiene jugadores de demasiada categoría. Recordemos que Millonarios viene de ese golpe en la Copa Colombia, en donde quedó eliminado contra Envigado. Golpe que si uno llega y lo evalúa en cuanto al global de lo que es este campeonato colombiano, no es tan grave en la medida en la que, ¿qué te da ganar la Copa Colombia? Clasificar a la Sudamericana, y Millonarios por reclasificación está metido en la Sudamericana mínimo. Grave en la medida en la que te eliminó Envigado, porque nunca en la vida, si tú te llamas Millonarios y al frente está Envigado, nunca en la vida te puede eliminar Envigado. Pero con respecto a lo que refiere a este partido, Millonarios pues perdió un duelo que en el último tiempo le era muy favorable y Atlético Nacional
rompió una racha que parecía que no se iba a romper. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de este triunfo de Atlético Nacional después de mucho tiempo ante Millonarios en condición de local? ¿Creen que esto le dé un envión total para ahora sí enfocarse en conseguir un título en este segundo semestre en Colombia? Todavía tienen serias dudas del Verde Paisa. A mí me genera serias dudas Atlético Nacional todavía, pero con dudas y todo podría quedar campeón aquí. Lo hemos visto en múltiples ocasiones. Y el lado de Millonarios, ¿creen que le va a alcanzar con esta nómina? Para mí sí. Para mí le va a alcanzar para meterse. De ahí para arriba, no respondo, no sé. Pero a mí, o sea, es que uno llega y mira a los competidores que están ahí. Y Alianza FC sin nombre, Llaneros, en serio, ¿esos son los que van a evitar que Millonarios se meta a los 8? No creería que no creería que Millonarios, por más nómina escasa y lúgubre que tenga, pues es un poquito mejor que la Alianza FC sin nombre y que la de Llaneros, ¿no? Creería uno, pero suscríbanse, denle like, que soy yo un montonazo, como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.